Continuamos, muchachos, y habíamos visto las características del cuadro clínico. Vamos a tratar de explicar cómo se están generando todo este tipo de lesiones. Aquí nosotros tenemos que principalmente la encefalopatía, que es lo que da la característica al cuadro clínico de la insuficiencia hepática aguda, puede ser secundaria a la acumulación de sustancias tóxicas que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, como el amoníaco, mercaptanos, ácidos grasos, fenoles, y también pueden cruzar esta barrera hematoencefálica algunos transmisores inhibitorios, sobre todo de la transmisión sináptica, como quien dopamina, serotonina, histamina, feniletanolamina, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a tener clínicamente de la encefalopatía hepática? Uno, la falla cognitiva. Dos, va a haber problemas de tipo psiquiátrico de cómo se va a expresar el paciente, pero también puede haber fallas motoras. Nosotros tenemos tres hipótesis que sustentan la encefalopatía que en general no se contradicen, sino se complementan. La hipótesis del amonio, los falsos neurotransmisores y el aumento del ácido gamma-aminobutírico. Bien, ¿cuál es la hipótesis del amonio? La hipótesis del amonio es por lo siguiente. Recuerden que el amonio que se produce por el metabolismo generalmente o catabolismo de las proteínas no se puede procesar en el hígado para poder producir la urea y que ésta sea eliminada a nivel renal. Entonces, este amonio que atraviesa la barrera hematoencefálico puede estar aumentando, facilitando entre la glutamina y van a disminuir los receptores de glutamato. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que al aumentar la difusión de glutamina va a aumentar la osmolaridad intracelular, principalmente de células nerviosas como los astrocitos, y nos puede llevar al edema cerebral. ¿Qué otra hipótesis? La de los falsos neurotransmisores. ¿Cuáles son principalmente estos tres aminoácidos? La fenilalanina, el triptófano y la tirosina. Nosotros tenemos que el triptófano normalmente se procesa para la síntesis de serotonina, la fenilalanina para la feniletanolamina y la tirosina para la producción de catecolaminas. Entonces vamos a tener que estos tres aminoácidos, que son generalmente aminoácidos aromáticos, por eso la triple A, se van a estar aumentando y esto va a traer como consecuencia una transmisión anormal, generalmente inhibitoria para ciertas funciones a nivel encefálico. ¿Qué otra hipótesis tenemos? La del GABA. Esta, sobre todo, vamos a tener disminuida la GABA transaminasa. Este GABA que se va a estar acumulando al no ser procesado se va a unir a receptores y esto va a aumentar la actividad inhibitoria. ¿Por qué? Porque va a estar bloqueando receptores. Bien, aquí nosotros tenemos otra imagen en esta diapositiva donde vemos cómo se va a alterar el paso de estas sustancias a través de la barrera hematoencefálica. Y tenemos por un lado que la serotonina va a alterar la transmisión serotoninérgica, así como el glutamato que se está acumulando y no se transforma en glutamina, va a alterar la neurotransmisión glutamaérgica. Esto decíamos que va a producir aumento de osmolaridad, sobre todo en las células cerebrales, llevándonos, por un lado, hipertensión intracraneal, bloqueo de las neurotransmisiones por estos importantes neurotransmisores que van a contribuir a la producción de la encefalopatía hepática. Vean, en estas imágenes podemos ver las telangiectasias a través de una laparoscopía, el hígado que apenas se difumina, la aparición de ictericia y otra imagen más de telangiectasia.
Esta imagen quiero que la guarden, la graben, la impriman, porque es un resumen de los síntomas que se van a producir y los signos. Esto lo vamos a ver más florido en la insuficiencia hepática crónica que en la aguda. Bien, ¿cuáles son las complicaciones de todo esto? Si no es suficiente con la ictericia, la encefalopatía hepática y todas las alteraciones que van a tener como consecuencia, tenemos el edema cerebral, la coagulopatía con tendencia al sangrado, anomalías cardiovasculares, insuficiencia renal, complicaciones pulmonares, desequilibrio hidroelectrolítico y ácido básico, la sepsis que ya habíamos platicado y la pancreatitis. Bien, el edema cerebral aparece, vean ustedes, en el 80% de los pacientes y es el factor de riesgo de mortalidad mucho más importante. En estas imágenes que nosotros vemos, tenemos un cráneo de manera normal y aquí nosotros vamos a tener en una resonancia magnética donde hay tres zonas de hiperintensidad. Esta y esta, que nos están hablando de el proceso edematoso. Esta otra, que también es resonancia magnética, nos habla de la difusión por la hiperintensidad que vamos a tener aquí nosotros en la flecha blanca que coincide con la resonancia que sugiere un edema. Y esto decíamos que va a estar aumentando la presión intracraneana y el edema cerebral. Esto trae como consecuencia mala función celular neurológica. Datos clínicos, respuesta pupilar lenta y aumento del tono muscular. Tenemos las complicaciones extrahepáticas como la coagulopatía y sangrado. Recuerden que dijimos que disminuyen la síntesis de factores de coagulación y también se pueden consumir por una complicación que es la coagulación intravascular diseminada, que también se acompaña de la disminución del número y la función de las plaquetas. Esto, vean ustedes, la incidencia de sangrado es hasta del 70% en los pacientes con insuficiencia hepática aguda. Aquí vemos una notable ictericia y sangrados a nivel de la mucosa oral. Bien, ¿qué tenemos también con anomalías cardiovasculares que son principalmente en la disminución de la resistencia vascular? Hoy en la vasodilatación y se trata de compensar aumentando el gasto cardíaco. Esto nos va a llevar a una hipoperfusión cerebral con anoxia, hipoperfusión a nivel de corazón, que nos va a llevar a arritmias muy frecuentemente con o debido a la hipoxia, la acidosis y el desequilibrio hidroelectrolítico. La insuficiencia renal, vean que la frecuencia de presentación es entre un 30-70% de los pacientes, su frecuencia, la asociación del síndrome hepatorrenal, y esto trae como consecuencia que se agrave más la retención de líquidos con el edema no únicamente a nivel cerebral, sino sistémico. Esto trae como consecuencias también el edema pulmonar con la consecuencia de la hipoxia, hipoxemia y la insuficiencia respiratoria con presentación clínica de disnea y o cianosis. También tenemos en el desequilibrio ácido básico donde hay una tendencia a una alcalosis respiratoria y a una alcalosis metabólica, pero como recuerden que tenemos una hipoxia, nos va a llevar a nivel sistémico a una hiperlactinemia y nos va a llevar a una acidosis metabólica que va a tener muy mal pronóstico porque se acompaña de hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia e hipoglicemia. La sepsis va a haber una tendencia a mayor susceptibilidad a infecciones principalmente por bacterias y por hongos. Esto por una disminución en la función leucocitaria bajo complemento y la disfuncional capacidad fagocitaria. No es raro que se complique con pancreatitis. Los datos de
autopsia revelan pancreatitis hemorrágica, o sea, una pancreatitis aguda, ¿verdad? Que vamos a tener por la hipoperfusión. Bien, estas dos clasificaciones quiero que las observen porque están propuestas para que se pueda hacer el diagnóstico, la clasificación clínica en insuficiencia hepática aguda, fulminante y subfulminante, o la de O'Grady, que nos da en hiperaguda, aguda y subaguda, que evalúo clínicamente encefalopatía, ictericia y edema cerebral, y desde el punto de vista del laboratorio, el tiempo de protrombina, la dosificación de factor 5, la cantidad de bilirrubina, y nos va a llevar a una evaluación pronóstica. Y bueno, con esto nosotros terminamos la insuficiencia hepática aguda por hoy. Gracias.